Bienvenidos amigos. En esta clase vamos a ver un ejercicio que yo considero que es básico. Cuando digo la palabra básico, quizás se pueda confundir con la palabra fácil o que es algo que después de cierto punto ya no vale la pena practicarlo por básico, ¿no? Pero cuando yo digo básico me refiero a que es un ejercicio que debería ser hecho siempre por el cuatrista, independientemente de lo bien que toque o que si toca en un término medio, ¿no? Estos son ejercicios que forman la base del músico, ¿ok? Entonces, de hecho, yo me he dado cuenta que a partir de la práctica de este tipo de ejercicios, el sonido que yo tenía en mi ejecución mejoró muchísimo. Y ya yo tenía tiempo tocando el instrumento, pero son cosas que uno se va encontrando en el camino y son de mucha utilidad, ¿okay? Entonces vamos a pasar directamente al ejercicio. Voy a hacerlo ahorita de manera rápida, sin explicación, y después vamos con los detalles, ¿okay? El ejercicio básicamente es esto. Es eso. ¿Okay? Para llegar a hacerlo de esta manera, obviamente eso requiere práctica, disciplina. Lo interesante de este ejercicio en particular es que dentro de lo que es la métrica de los ritmos venezolanos se puede incluir, y ustedes seguramente lo habrán oído en interpretaciones de sus cuatristas favoritos, ¿no? Entonces, vamos a ver, el ejercicio lentamente sonaría así. Fíjense que estoy tapando las cuerdas del 4 para no aturdirme con el ejercicio. Pongo los dedos suavemente sobre las cuerdas, de manera que no suene ninguna al aire. Y a la hora de hacer el ejercicio, entonces no tengo esta cuestión del sonido de las cuerdas, que puede ser un poco molesto si lo practicas mucho tiempo, o para las personas que estén alrededor. Entonces es mejor tapar las cuerdas. Entonces, el ejercicio se basa en los 3 golpes básicos que ya hemos visto en una lección anterior. Si no los conoces, entonces puedes remitirte a ella, que creo que tiene ese nombre, los 3 golpes básicos. Estos 3 golpes rapiditos son índice hacia abajo, pulgar hacia arriba y el golpe con todos los dedos, ¿okay? Entonces el ejercicio va a constar de 4 tiempos, que son 1, 2, 3, 4. Luego se repite 1, 2, 3, 4. Como pueden ver, el primer tiempo, que es el más fuerte, está hecho con todos los dedos, de esta manera. 1. ¿Okay? Después de eso, subo con el pulgar. 2. Después meto un poquito estos 3 dedos para poder hacer el siguiente golpe, que es con el índice. Y el último tiempo es subir con el pulgar de nuevo. Entonces, hay algo aquí bien interesante, que es el juego de estos 3 dedos cuando hago el ejercicio, porque necesito sacarlos para hacer el primer golpe, pero a partir del segundo ya puedo empezar a meterlos. 1, 2, 3 con el índice y 4 pulgares. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Porque muy importante, fíjense que hay mucho movimiento de muñeca
supuesto, siempre va a haber algo de movimiento de brazo, pero no es el que tiene mayor peso aquí, sino que es la muñeca. Okay, son 4 tiempos. Me acuerdo hace mucho tiempo que yo en una escuela estaba dando este ejercicio y yo, por echarle broma a mis alumnos, que eran todos de primaria, yo les decía que el ejercicio se llamaba sacachicha, ¿no? Porque sacachicha, sacachicha, y es como un mnemotécnico para uno al principio hacerlo fácilmente. Entonces yo al principio se los ponía a hacer lento y bueno, no, pero esto no es ningún ejercicio sacachicha, ¿no? Pero a la hora de hacerlo un poco más rápido, ustedes se van a dar cuenta que el ejercicio sí saca la chicha. Es decir, él empieza a calentar los músculos de todo el brazo, y por eso es que es un ejercicio tan básico e importante, ¿no? Yo voy a hacerlo lento, voy a ir aumentando progresivamente la velocidad para que ustedes, digamos, tengan idea de cómo deben practicarlo. Al principio es muy lento. Lo más importante en esta fase, cuando ustedes están empezando a hacerlo, es tener claro cada uno de los movimientos, que los dedos estén bien colocados, que la muñeca esté haciendo el giro correcto, que el primer tiempo sea más fuerte que los demás. Eso es importantísimo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saca, chicha, saca. Ese sa debe sonar más fuerte que el resto de los tiempos. Después que esto esté ya consolidado, aumentamos un poquito la velocidad. Fíjense que los dedos en el primer tiempo no se separan. Fíjense esto. No cometan el error de separar, porque entonces tendrían que reacomodar los dedos y entonces es un trabajo extra que se estaría haciendo ahí. No, los dedos deberían permanecer siempre unidos. Claro, unidos en el primer tiempo. Cuando ya uno los relaja y los mete un poquito, o sea, tampoco hay que exagerar, ¿no? Ellos simplemente medio se tocan. Con el movimiento que vamos llevando, por la inercia del movimiento, ellos se rozan o no en determinados momentos. En la medida en que vamos aumentando la velocidad, es muy importante que sintamos que el ritmo no se desvirtúa, que suena siempre igual pero más rápido. Cuando aumentamos la velocidad se vuelve más importante el movimiento de la muñeca. En este punto ya el ejercicio está concluido, es decir, ya él está cumpliendo su efecto, que es mejorar el sonido, darnos peso en nuestro muñequeo, en nuestra manera de tocar el 4. Sin embargo, para los interesados, el ejercicio puede ser practicado un poco más rápido, aumentar progresivamente la velocidad, y también nos va a ayudar para lograr mayores velocidades. Voy a dar un ejemplo de esto. Entonces, para esto, lo más recomendable es tener un metrónomo de velocidad variable o con aceleración. Estos metrónomos
yo los he visto es en programas de software. Hay diferentes programas donde se pueden conseguir, no es tan fácil. Hay un programa llamado Band in a Box y después, puedo decir nombre, ok, hay un programa llamado Band in a Box en donde yo sé que hay un metrónomo que uno lo puede programar para que él vaya aumentando la velocidad poco a poco, y entonces uno va como que siguiendo el metrónomo. ¿Ok? Si no tienes este tipo de metrónomo, simplemente puedes hacerlo al ojo por ciento, ir aumentando la velocidad progresivamente. Lo importante es que empieces lento y que termines un poco más rápido. ¿Ok? Bueno, entonces con esto terminamos este tema del ejercicio del sacachicha y espero verlos en otra oportunidad.